Así que mi hermano, estamos contentos en el Señor y muy agradecidos con Él. Recuerden el tema que le decía, el que estamos viendo, la responsabilidad de la iglesia, mi hermano, en un mundo que ha perdido los valores. Mi hermanos, y estábamos viendo, hermanos, cuál es el rol, cuál es el objetivo o cuál es el trabajo, mi hermano, o la actividad que la iglesia debe de desarrollar en este mundo donde se han perdido los valores. De modo, hermanos, que estábamos hablando, o hemos hablado en estos días atrás, sobre todo, hermanos, hablábamos acerca de la unidad de la iglesia. Una de las formas, mi hermanos, como la iglesia puede, mi hermanos, desarrollar su trabajo en este mundo es siempre y cuando la iglesia viva en esa unidad que es, mi hermano, el cuerpo de Cristo. Hermanos, no hay que perder, mi hermano, de lo que dice la palabra del Señor, que Dios, mi hermano, Él envía a su Hijo al mundo para que el mundo, mi hermanos, pueda conocer a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, Dios, mi hermano, aparece en el mundo, se hace presente en la historia humana, pero, mi hermano, en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Es decir, mi hermano, Él dice en su palabra, el que me ha visto a mí, dice Él, ha visto a mi Padre. El Dios trascendente, mi hermano, el Dios invisible, se hace plenamente visible y objetivo, mi hermano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De manera, mi hermanos, que esa persona, mi hermano, quien es que llega a la cruz para allí, mi hermanos, producir salvación para el mundo. Pero cuando Él llega a la cruz y luego Él dice aquellas palabras, mi hermano, dice, consumado está. Es decir, hermano, Él expresa esa palabra donde Él dice que Él ha terminado la misión, mi hermano, a la cual Él había venido a este mundo. Pero luego más adelante, hermanos, el apóstol Pablo dice que Dios, mi hermano, a nosotros nos encomienda. Es decir, hermano, nos manda a nosotros a continuar con la obra de Él. Por eso decimos, mis hermanos, que quien representa a Cristo Jesús en su divinidad en este mundo es el Espíritu Santo. Pero la iglesia, mis hermanos, en el Señor hace presente a Cristo Jesús en el mundo en la predicación de su palabra. Es decir, hermano, cuando usted comienza a hablar palabra de Dios, cuando usted comienza a transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús se hace presente también, mi hermano, por medio de la iglesia. Pero eso solamente es posible, decíamos, mi hermano, cuando la iglesia vive esa unidad en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De modo que vamos a ir analizando ahí detenidamente algunos versículos ahí, mi hermano, de la palabra del Señor. Hoy no les di ahí, hermanos, el libro o los textos, pero vamos a ir viendo ahí poco a poco lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Juan capítulo 17, mi hermano, y el versículo 21 nos da, nos está aclarando. Nos está, hermanos, explicando que la iglesia tiene que hacerse presente en este mundo, mi hermano, pero de la forma como Dios vino a constituirla. Es decir, hermano, la iglesia tiene que hacer su trabajo precisamente en el mundo. La iglesia no puede irse a esconder, ¿no?, fuera del mundo, porque diríamos, hermano, su tierra o su lugar operativo, su área de trabajo precisamente es el mundo, porque allí Dios ha mandado a la iglesia para que el mundo, mis hermanos, pueda conocer a Dios por la predicación del evangelio de la iglesia. Pero ¿cómo lo va a hacer la iglesia? Mi hermano, dice Juan 17, 21, nos dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno de nosotros, que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mi hermano, ¿cómo tiene que estar presente la iglesia en este mundo? Tiene que estar presente en la unidad como tal fue constituida o edificada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en su palabra allá en Cesarea de Filipo, él dijo, edificaré mi iglesia. Una iglesia, mis hermanos, que tiene que mantenerse en esa unidad. Es decir, mi hermano, no puede estar la iglesia fraccionada, caer como estuvieron los hermanos en la iglesia de Corintios. Uno decía, mire, yo soy de Pablo, decía uno. Otro decía, mire, yo soy de Pedro, de Cefas. Yo soy de Apolo, decía otro. Yo de Cristo, decía otro. Mi hermano, pero allí nadie era nada. El problema que allí había en ese lugar era, mi hermano, una iglesia que no estaba unida. Y cuando la iglesia, mi hermano, no camina en esa dirección o bajo ese concepto o bajo esa unidad, la iglesia, mi hermano, está yendo en contra de los preceptos divinos para la cual ha sido edificada en este mundo. No nos olvidemos, mi hermano, cómo va a hacer la obra la iglesia en este mundo. La va a hacer precisamente en la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, para que el mundo crea, dice, que tú me enviaste. Entonces, hermano, quiere decir que si no vivimos esa unidad, el mundo no va a creer a la palabra de la iglesia. ¿Cómo la iglesia es, mi hermano, va adquiriendo credibilidad en el mundo, mi hermano? En la medida que la iglesia viva en la unidad en la cual ha sido constituida, mi hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, y el Señor, la iglesia no puede estar fuera del mundo donde existe el pecado. Muchas veces la iglesia, hermanos, comienza a alejarse. Y la persona comienza a menospreciar porque aquel dice es un borrachito, aquel es una prostituta, aquel es esto. Y hermano, y nosotros nos creemos tan santos que no podemos convivir con ese tipo de persona. Y eso es, hermano, lo contrario a lo que Jesús hizo en este mundo. Porque nosotros vamos a ser presentes a Cristo, mi hermano, en este mundo, en su palabra, mi hermano. Pero ¿de qué forma dice la palabra? Cuando nosotros vivamos en esa unidad, mi hermanos, que es muy importante para que la iglesia pueda cambiar las estructuras de un mundo, mi hermanos, que ha perdido esos valores de los cuales estamos hablando. De modo, mi hermanos, en el Señor, que el mundo, mi hermanos, no va a cambiar si la iglesia, mi hermano, no está funcionando ahí, mi hermanos, en esa dirección. Mateo 5:16 es clave ese versículo, mi hermano, para lo que estamos hablando en esta noche. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5:16. Vean lo que dice. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vean, mis hermanos, la iglesia es luz en el mundo, mis hermanos, que vive en tinieblas por el pecado. La iglesia es la luz, pero dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras. Y luego que dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo va a creer el mundo, mis hermanos, allá? Mi hermano va a creer cuando en la iglesia viva la unidad, cuando la iglesia esté produciendo buenas obras, mi hermano. Obras no para salvación. Las obras no cuentan para salvación. Las obras, mi hermano, es fruto de una persona que ha sido salvada por el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra allá en Gálatas, mis hermanos, que los frutos del Espíritu, dice, es gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, mi hermano, es producto de una persona que ha sido cambiada
transformada, ha sido, hermanos, edificada en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando el mundo vea esa actitud, cuando el mundo vea esa forma de vida, mi hermano, que produce las buenas obras en el Señor Jesucristo, entonces dice la palabra, entonces el mundo va a creer que nosotros hemos sido enviados por Dios y que Él nos ha encomendado a nosotros también la palabra de la reconciliación del mundo y Dios. Entonces, hermanos, en el Señor, si la iglesia no está funcionando, mi hermano, en esa dirección, el mundo no nos va a creer. El mundo, mi hermano, no va a ver en nosotros la imagen de Dios. Así como dijo el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él representaba al Padre en este mundo. Y la iglesia, decimos, representa a Cristo en este mundo en su predicación. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Cristo Jesús, dice la palabra, Él era el Logos de Dios. Es decir, Él era, hermanos, la palabra. Es decir, el Padre pronuncia o emite esa palabra y Cristo Jesús, por ser el Logos, pronuncia o Él es el que dice la palabra, mi hermano, en representación del Padre. Ahora la iglesia es la que, hermanos, transmite la palabra que Dios dijo. Vayan, le dijo el Señor Jesús a los discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, enseñen. Y al final, ¿qué dijo Él? Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hermanos, en el desarrollo de esta palabra, o en el desarrollo de este trabajo de la iglesia, no lo estamos haciendo solos, porque Él dice, va a caminar a la par de nosotros, junto con nosotros, en el desarrollo, mis hermanos, de la palabra de Dios sobre de este mundo. Entonces, mi hermano, en el Señor se necesita que la iglesia represente a Cristo, mi hermano, en esa unidad de la que estamos hablando allí. Primera de Corintios, mi hermano, en el Señor, capítulo 12, y el versículo 25 nos dice así la palabra del Señor. 12:25 está hablando, hermanos, ese versículo, una de las cualidades y características de la unidad que tiene que vivir la iglesia en este mundo. Dice así en la palabra del Señor, dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo. Es decir, lo que Él está diciendo, mire, que no hayan desacuerdos. Desacuerdos, mis hermanos, que vayan a perjudicar la obra misionera que la iglesia está haciendo en este mundo. Pueden haber desacuerdos, pero esos desacuerdos no van a interferir, mi hermano, en que usted haga su trabajo como persona colaboradora de la obra de Dios, tal como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3 y el versículo 9. Nosotros, dice Pablo, solamente somos colaboradores de Dios o de Cristo. Es decir, lo que le está diciendo, mire, nosotros no hacemos la obra. A veces usted va a escuchar personas que dicen, mire, hermano, ¿y qué tal? Aquí, hermano, dice, haciendo la obra de Dios. Y ponemos a Dios, hermano, en una situación allá, hermanos, como quien dice, ocioso en algún lugar, sentadito, muy quieto, y nosotros haciendo la obra de Él. No es así, hermanos, no es así. Él es el que hace la obra. Nosotros solamente somos obreros de su, hermanos, de su obra. Es decir, Él es el que hace la obra, mi hermano, y nosotros solo somos trabajadores, si lo queremos decir, o siervos de Él nada más, pero la obra la sigue haciendo Él. Luego dice el versículo, para que no hayan desavenencias en el cuerpo de Cristo, que se está refiriendo a la iglesia, dice, sino que los miembros del cuerpo de Cristo, todos, dice, se preocupen los unos, dice, por los otros. Vea, hermanos, qué interesante lo que Pablo está explicando a la iglesia de Corintios. Que, hermano, dice que no hayan esos desacuerdos.
Y para que no hayan esos desacuerdos, dice Pablo, dice, la iglesia debe de ser una iglesia que se preocupe, dice, los unos por los otros. Eso, mis hermanos, es fundamental en el trabajo de la iglesia, en la obra que está haciendo la iglesia. Y en esa medida, mi hermano, el mundo va a creer. Cuando vea, hermanos, que hay una iglesia unida, cuando vea, hermanos, que hay una iglesia que nos preocupamos los unos por los otros, es decir, que nos auxiliamos los unos con los otros, entonces el mundo allá afuera va a decir, ahí quiero estar. Porque va a haber ahí un clima, hermanos, agradable, un clima de unidad, un clima de estabilidad, es decir, un ambiente agradable ahí, hermano, donde se respire algo sagrado y algo divino que se llama unidad, de la cual Cristo Jesús nos ha enseñado, hermanos, en el capítulo 17 de Juan. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando es lo contrario? Cuando las personas afuera en el mundo se dan cuenta, hermanos, que ahí en la iglesia hay mucho conflicto. Mire, ahí se pelean entre ellos. Ahí se discuten. Mire, ahí las hermanas se agarran del pelo en la calle. Ahí los hermanos ahí se ultrajan los unos con los otros. Entonces las personas allá afuera dicen, ¿yo para qué voy a irme a meter ahí? Con los problemas que ya tengo aquí afuera, dice, y tener más problemas ahí adentro, entonces dice, yo mejor me quedo aquí. ¿Y qué sucede allí? Mis hermanos, la palabra de Dios no está siendo creíble en el mundo por la causa, mi hermano, de que hay desavenencias en el cuerpo de Cristo, o desacuerdos y conflictos. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a enfrentarnos en un mundo, mi hermanos, sin valores? Un mundo, mi hermanos, que cada día se está yendo a la perdición. Un mundo donde todos los días, mi hermano, están sucediendo, hermanos, crímenes, donde están sucediendo violaciones, donde están sucediendo, mis hermanos, de toda clase de corrupción en el mundo. ¿Cómo el mundo se va a convertir, mis hermanos, a la palabra, mis hermanos, si no está viendo en la iglesia, mirando lo para la cual, o como Dios la ha constituido? Una iglesia unida, y que dice, y una iglesia que se preocupen, mi hermano, dice la palabra, los unos ahí por los otros. Vean, mis hermanos, vámonos a Marcos en el capítulo 2 y el versículo 16. Necesito, mis hermanos, que veamos ahí unos versículos muy importantes. Marcos capítulo 2, mi hermano, y el versículo 16, ahí nos dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra, nos dice así. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Es decir, hermano, ellos vienen y le llama la atención al ver cómo Jesús se estaba mezclando con personas que eran de mala reputación en la sociedad de ese entonces. ¿Por qué, hermano? Eso llama la atención a ellos. Y es que, mis hermanos, el Señor, por eso le decía, la iglesia tiene que hacer su trabajo en un mundo, mi hermano, donde ha perdido los valores. Eso, allí estaba Jesús. Los publicanos eran, hermanos, se tenían como personas corruptas. Los pecadores eran personas, hermanos, que a cada momento estaban cometiendo actos inmorales en la sociedad. Y es allí, mi hermano, donde Jesús aparece en medio de ellos, mi hermano, y eso, hermanos, comienza a generar conflictos en la religión. Por eso, hermanos, he dicho en varias ocasiones que la persona, hermanos, la persona cristiana tiene que ser cada día más cristiano y menos religioso. Porque la religión, mi hermano, lo que va a hacer es confundirnos a nosotros. La religión está diciendo, mis hermanos, que usted no se mezcle allá con el pecador,
Con esto no estoy diciendo, hermano, que usted va a ir a hacer lo que... Eso no es así. Sino que lo que estoy tratando de explicar es que vamos a mezclarnos allí, pero no para hacer lo que ellos hacen, sino menos para hacer luz en ese mundo y hacer presente a Cristo Jesús en su palabra, mi hermano, en ese lugar donde se han perdido los valores. Así tiene que, hermanos en el Señor, así tiene que ser la iglesia, porque así fue constituida y para eso, mi hermano, ha sido constituida. Entonces vea ahí el problema que está pasando ahí, mi hermanos en el Señor. Que esto nos da a nosotros a entender, mi hermanos, que la iglesia tiene que hacer su trabajo, hermanos, precisamente en ese mundo donde estamos nosotros ubicados. Hermanos, dice Lucas capítulo 7. Vámonos ahí a Lucas capítulo 7, mi hermano, y vamos a ver otros versículos ahí de lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, mi hermano, y el versículo 38 y el versículo al 39. Quiero que veamos así ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas 7, 38 al 39. Vamos a darle lectura ahí a esos versículos, mi hermano, porque ahí hay un acto de marginación y un acto de rechazo por la conducta de algunas personas, mi hermano, porque eso es lo que hace la religión. La religión lo que hace es rechazar y marginar a aquellos, mi hermano, que por alguna razón, mi hermano, no han sido liberados por el pecado. Pero la iglesia, hermanos en el Señor, no está para rechazar a nadie, no está para marginar a nadie, sino que está, mi hermano, para hacerle ver al pecador que necesita, mi hermanos, necesita de Cristo para que pueda salir adelante, mi hermano, en este mundo. Dice así el versículo 38. Dice, y estando detrás de él a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, el religioso, dice que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y dice que es pecadora. Vea, hermanos, por eso vea la actitud del religioso. Ellos, como se creían muy santos, mi hermano, y no podían mezclarse con este tipo de personas. Y cuando Jesús, mi hermanos, llega a este lugar y comienza a ver, y esta persona, hermano, que había sido marginada por la sociedad, rechazada por la sociedad, por su condición, hermanos, es decir, por su estilo de vida que tenía, por sus actos inmorales en su ambiente, hermano, en su entorno donde estaba viviendo. Pero cuando ella ve a Jesús de Nazaret y el hermano se acerca hacia él y dice la palabra en una actitud, dice llorando, mi hermano, es decir, muy agradecida con Dios, con Cristo Jesús, comienza, hermanos, a hacer todo lo que Lucas nos está enseñando. Es decir, hermano, y ahí aparece el hombre religioso y dice, no, hombre, dice, si verdaderamente fuera profeta, entendería que esta persona que está con él es una persona pecadora. Por eso la palabra del Señor más adelante dice Lucas, porque el enfermo tiene necesidad de medicina. El que está sano no necesita de médico. Entonces, hermano, la actitud religiosa, mi hermano, lo que hace, le digo, es, hermanos, rechazar, marginar y decir, no, este es pecador, con este yo no puedo ni tan siquiera saludarlo, como me dijo una oportunidad a mí hace muchos años. Una persona me dijo, yo a usted, me dijo, no le puedo decir, me dijo, ni Dios le bendiga. Así, hermano, y como estaba muy tierno en ese entonces, a mí me causó un dolor grave, hermanos,
muy hondo dentro de mí, como no tiene usted idea. Porque yo me sentí, hermanos, que me despreciaron rotundamente de esa forma así. Pero vea, hermanos, pero la palabra del Señor ahora entendemos que lo que nos manda a decir es que usted tiene que amar a esa persona, mi hermano, no su condición, sino que amar a esa persona, porque también, mi hermano, es una persona por lo cual Dios mandó a su Hijo, dio la vida por ellos. Solo falta que ellos lleguen, pero van a llegar en la medida, mi hermano, que la iglesia esté haciendo un trabajo efectivo en el mundo, mis hermanos, en el Señor. Y es la única forma como el mundo va a cambiar, mi hermano, en la medida que la iglesia, mi hermano, esté haciendo su trabajo. Hermanos, vámonos así corriendito a lo que nos dice ahí 2 de Corintios 5, 19. Nos dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios 5, 19. Vean lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahí viene la parte que siempre he estado, hermanos, mencionando todos esos días. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que Dios a usted le encomendó, le encargó, mi hermano, que usted lleve la palabra de la reconciliación, mi hermano, a un mundo que se está hundiendo en el pecado. Un mundo, mi hermanos, que está perdiendo cada día los valores. Un mundo, hermanos, que se está yendo a la perdición, mi hermano, en el Señor, en lo cual la iglesia es responsable de hacer presente a Cristo en este mundo, en su palabra. Y cuando la iglesia, mi hermano, no hace presente a Cristo, entonces estamos desobedeciendo un mandato que Él nos ha dado. Dice, hermanos, de nosotros, dice, de llevar, dice, la reconciliación de la palabra. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vea, hermanos, lo que Dios le ha encomendado a usted. Dice que usted es embajador de Dios o de Cristo en este mundo. Veamos el orden cómo viene, si lo queremos analizar, hermano. Cristo Jesús fue el embajador de Dios en este mundo. Vino y lo representó, vino y lo hizo visible, mi hermano, en él. Ahora Cristo Jesús se fue. Vino el Espíritu Santo para fortalecer a la iglesia, para guiar a la iglesia. Pero ahora la iglesia, mi hermano, en el Señor, tiene la facultad, tiene la tarea, la obligación de ser un embajador de Cristo Jesús en este mundo, mi hermano, en el Señor. Y ahora la pregunta, ¿cómo estoy representando a Cristo en este mundo? ¿Cómo Cristo se está haciendo presente en este mundo, mi hermano, en el Señor? ¿Se está haciendo de la forma que Él quiere? Así como dijo el Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que Él estaba desarrollando una tarea, mi hermano, a la perfección y al estilo que el Padre necesitaba. Ahora, mi hermanos, en el Señor dirá lo mismo Cristo Jesús. Esta es la iglesia, esta es mi iglesia, la que constituí, la que me está representando y la que lleva a cabo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea, mis hermanos, en el Señor, cuál es el rol de la iglesia, cuál es, hermanos, la tarea de la iglesia en este mundo, mis hermanos, como le decía, que está perdiendo sus valores, hermano, o ha perdido los valores, donde ya no hay respeto, mis hermanos, a la persona humana,
ya no hay, mis hermanos, esa actitud, mis hermanos, en el Señor, sino que lo que pasa ahora, mis hermanos, es algo muy desagradable y muy lamentable cada día. Ahora bien, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo va a actuar? Vea lo que dice Primera de Pedro, mi hermano, en el capítulo 2 y el versículo 9, nos dice así, el versículo muy conocido. Primera de Pedro 2:9, dice la palabra del Señor. Analizamos ese versículo, porque ese versículo, mi hermano, le está a usted marcando o le está encerrando, mi hermano, precisamente lo que usted y yo tenemos que hacer en este mundo. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido. Vea lo primero que Pedro está diciendo ahí. Mire, usted ha sido una persona seleccionada, una persona escogida. Es decir, hermano, en medio de millones de personas, Dios viene a usted, lo escoge por medio de Cristo para una finalidad. No lo escoge nada más para que se reúna el día domingo. No lo escoge nada más para que vaya, hermanos, y se siente, hermanos, y cantemos al Señor, alabemos a Dios. Eso es muy bueno y eso no estoy en contra de eso, hermano, pero no es eso, hermanos, la tarea fundamental de la iglesia. No es eso, mi hermano, a lo que la iglesia ha sido llamada a hacer. Hermanos, la tarea de la iglesia, hermanos, o el trabajo de la iglesia, no se enmarca, hermanos, bajo de un techo, hermanos, bajo de una encerrada en paredes, en 4 paredes. El trabajo de la iglesia está allá afuera, donde el mundo se está perdiendo, donde el mundo está perdiendo sus valores. Vea, así dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene, hermanos, la parte medular de lo que quiero explicar. Dice: para que anunciéis, es decir, para que usted haga visible, para que usted, dice la palabra, para que usted, mi hermano, represente a Jesús en su palabra. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, dice, a la luz admirable. Aleluya. Entonces, mi hermanos, ¿cuál es su tarea? Dice que usted haga presente a Cristo Jesús en un mundo, dice, que nos llamó, dice, de las tinieblas. Aleluya. Amén. Bendito el Señor. Y vea, es decir, Él nos selecciona. Él dice, nos llama de ese lugar de las tinieblas para que usted ahora vaya a ese mismo lugar, pero ya no, mis hermanos, como alguien de allí, sino que ya como un enviado de Dios, mis hermanos, como un embajador de Cristo, para que vaya ahí a ese lugar de donde usted salió, dice, y ahí usted dice, anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de ese lugar, para que ellos también puedan creer a Cristo Jesús. ¿Cómo van a creer, mis hermanos? Pues en esa misma dirección que le estoy diciendo, si en lo que nosotros, mi hermano, mi hermano, vivimos en la unidad de Cristo Jesús. Voy a terminar, mi hermano, con esto último ya. Porque quiero, hermanos, que vea que la iglesia, mis hermanos, ha sido llamada, fue constituida o fue edificada para que esta iglesia, mis hermanos, de alguna forma pueda colaborar o pueda, mi hermano, en su tarea, pueda hacer un cambio en las estructuras sociales de este mundo. Es decir, ¿cómo lo va a hacer? Si lo va a hacer, mi hermano, con la palabra de Dios, indudablemente. Usted se recuerda que Jesús vino a este mundo y Él comenzó, mis hermanos, con su palabra, comenzó a hablar, hermanos, para una transformación. Él comienza a decir, oísteis que fue dicho. Aleluya. Pero ¿qué dice? Más, dice Él, yo digo. Es decir, mis hermanos, el mundo estaba así. La religión se había constituido así. Más Él dice, pero yo digo que esto debe de ser así.
Entonces, mi hermano, vámonos a Mateo, y ahí vamos a terminar con Mateo 5, versículo 13. Mi hermano, vamos a terminar con estos versículos dándole algún pequeño análisis, porque es la forma como la iglesia debe de trabajar en este mundo. Dice la palabra del Señor, Mateo 5:13, nos dice así. Vea, analicemos el primer versículo. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Vean, hermanos, diríamos la figura literaria con que Jesús está hablando. Dice, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollada por los hombres. Entonces, mi hermano, indudablemente en su contexto, esta era una palabra para el pueblo, hermanos, para el religioso de ese tiempo. Pero yo quiero que la veamos, hermano, en función de la iglesia. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, mi hermano, entonces dice, ¿con qué va a ser salada? Entonces no sirve. Mi hermano en el Señor, si la iglesia que ha sido edificada, ha sido constituida, si esta iglesia, mi hermano, no vive en la unidad del cuerpo de Cristo, si esta iglesia, hermanos, tiene desacuerdos internos entre ella que no los puede solucionar, si esta iglesia, mis hermanos, en el Señor no hace presente a Jesús en su palabra, mi hermano, entonces la iglesia, mis hermanos, no sirve para nada. No está haciendo, mi hermano, su tarea en este mundo, mi hermano, para la cual ha sido constituida y ha sido enviada a este mundo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, mi hermano, en el Señor, ¿cómo va a creer el mundo, mi hermano, en la medida, mi hermano, y en la forma que la iglesia esté haciendo, hermano, su tarea para la cual ha sido constituida? Y si no, dice, si no lo está haciendo, entonces dice el versículo que estamos leyendo, dice, no sirve más para nada. Es decir, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue lo que sucedió ahí con ellos. Les dijo él, más vosotros, dice, seréis echados fuera. ¿Por qué razón? Porque este pueblo, mi hermano, fue constituido para que fuera luz a las demás naciones. Pero por no, mi hermanos, hacer su trabajo, este pueblo es quitado, y entonces dice, y será dado a otros, dice Mateo, que produzcan frutos. Entonces, mi hermano, en el Señor, si la iglesia no hace su trabajo, mi hermano, entonces la iglesia no funciona. Y cuando algo no funciona, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo, no sé si no dice, para ser echada fuera y hollada por los hombres. Algo que no sirve, mi hermano, usted en su casa lo desecha. Esto no sirve, dice, vaya, lo saca a la calle, ahí lo pone ahí, pasa el camión de la basura y se lo lleva, porque eso, dice, no sirve. A usted no le sirve para nada. Entonces, hermanos, en el Señor, si la iglesia, hermanos, no hace su trabajo, entonces estamos en esa condición. Una iglesia que no funciona. Una iglesia, hermanos, que no es la razón de ser lo que está haciendo. Dice el versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vea, hermano, dice, vosotros sois, dice, la luz del mundo. Mundo refiriéndose, hermanos, al pecado. Así como dice Pedro, sacado de allí para anunciar la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, vea, dice la palabra, ahora dice, nosotros, usted y yo todos somos, dice, la luz del mundo. Es decir, hermano, pero ¿cómo usted está presentando su luz ante el mundo, mi hermano, en el Señor? ¿Cómo lo está haciendo? Estamos, hermano, somos una luz escondida, mi hermano, o somos una luz visible. Dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, mi hermano, la iglesia ha sido constituida
mi hermano, y no puede esconderse del mundo, no puede aislarse, no se puede ir a la montaña como surgió, hermanos, en los primeros siglos, donde algunos hermanos, algunos monjes se fueron a esconder a las montañas porque no se querían mezclar con el pecado, porque, hermanos, por muchas cuestiones. Pero no es eso lo que la iglesia tiene que ser. La iglesia, mi hermano, tiene que ser luz, dice, en el mundo. ¿Y cómo lo va a hacer, mi hermano, la iglesia? Cuando el mundo vea a Cristo, mis hermanos, ejemplificado, mis hermanos, o de una forma subjetiva en la iglesia. Cuando ellos estén viendo, entonces dice, entonces el mundo va a creer y van a entender que la iglesia verdaderamente fue enviada a este mundo para hacer presente a Cristo Jesús. Vea, hermanos, qué responsabilidad que tiene la iglesia, hermanos, ante un mundo que está perdiendo sus valores. Hermanos, en el Señor muchas cosas pasan y la iglesia, hermanos, se está desentendiendo de esto, como que si no le importara, mi hermano, lo que está sucediendo, hermano. Pero la iglesia es responsable para este mundo, mi hermano, porque Jesús constituyó, dice él, mi iglesia, para que ella, mi hermana, ella misma haga a Cristo Jesús, hermano, presente en el mundo, y el mundo entienda, hermanos, que la iglesia es la que representa a Cristo en su palabra. Dice, hermanos, el versículo 15, dice así: ni se enciende una luz si se pone debajo de un almud, una cosita así de barro que era la que existía, dice, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, mi hermano, la iglesia debe de alumbrar a todos, el mundo completo, porque para eso la iglesia, mi hermano, del Señor está en todo el mundo, anunciando el evangelio de Cristo Jesús, mi hermano, hablando acerca de la muerte y resurrección de Cristo, donde la persona tiene vida en Cristo Jesús, mi hermano, un evangelio, una oferta gratuita del evangelio, donde la persona pueda ser salva, mi hermano, en la medida que se allegue al pie de la cruz, que es Cristo Jesús, allí dando vida al mundo. Dice el versículo 16, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, el Señor lo que está diciendo, mire, así debe de ser la iglesia en el mundo, de esta forma, dice. Luego dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, para que a Dios que está, dice, en los cielos. Entonces, hermano, así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que el mundo crea y entienda, hermanos, que la iglesia está en este mundo para cambiar las estructuras, mi hermano, de esta sociedad que se está hundiendo en el pecado. Y el pecado, hermano, es producto, hermanos, de verse, hermanos, de desobedecer a la palabra del Señor. Terminamos ahí, hermano, con este versículo que hemos tomado siempre, Oseas capítulo 4 y el versículo 1. Dice así Oseas, hermano, y ahí terminamos con esto, hermano. Dice así la palabra del Señor, Oseas, mirado, Oseas, no encuentro ni Oseas aquí, creo que Oseas capítulo 4, dice así la palabra del Señor, capítulo 4 y versículo 1, vamos a terminar con ese versículo. Dice así la palabra del Señor, Oseas 4:1, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Dice, porque no hay verdad. Vea la actitud, vea cómo estaba el mundo en tiempo de Oseas. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, no hay conocimiento de Dios, mi hermano, ni misericordia en la tierra. Vea, ahora bien, como no había conocimiento de Dios, como no había verdad, como no hay misericordia, entonces dice la palabra, ¿cuál es el resultado de eso? Mi hermano, dice, perjurar, mentir, matar, hurtar
y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio, dice, suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún dice, los peces morirán. ¿Por qué razón estaba el mundo así en tiempos de Oseas, mi hermano? Porque no había conocimiento de Dios sobre la tierra. Ahora, hermanos, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué existe este problema en el mundo ahora? Porque la iglesia, mi hermano, en el Señor no está tomando o no es responsable, ¿verdad?, con la situación que está viviendo el mundo ahorita aquí, hermano. Por eso, hermano, la iglesia debe de vivir la unidad. La iglesia debemos de ayudarnos los unos con los otros para que esta actitud atraiga al mundo allá afuera, ¿verdad?, y ellos deseen también estar en la iglesia por lo que se ve también ahí, ¿no?, o por esa situación que emana de ese lugar, por ese ambiente que emana. Es decir, que el mundo, hermano, sienta el deseo de estar en la iglesia por lo que ahí se vive, por lo que ahí se siente, por lo que se está viendo, hermanos, en el Señor. En esa medida, la iglesia va, hermanos, a cambiar la situación de este mundo, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, indudablemente, mi hermano, y la palabra del Señor. Aleluya. Pero que, hermanos, es una responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros. A usted, dice, Dios le ha encomendado, mi hermano, la reconciliación del mundo. Aleluya. Lo sacó del mundo para que usted sea luz en el mundo. Entonces, hermanos, adelante, mi hermano, a hacer, mis hermanos, el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y, hermanos, en el Señor, siendo nosotros siervos de esta obra que Dios vino a edificar a este mundo.